Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Dani, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, muy, muy bien hallado de estar aquí contigo y con toda tu familia. Vamos a seguir por esa senda de la tecnología, si te parece bien, y de esa búsqueda que todo ser humano ha tenido en algún momento de la historia por la inmortalidad. Pero vamos a unir esa búsqueda de la inmortalidad con la tecnología y nos vamos a centrar básicamente, luego tiras por los derroteros o nos iremos por los derroteros que nos convenga según la conversación que tengamos, en un proyecto que se ha llamado Avatar 2045. Dani. Pues así es. Yo creo que desde el principio el ser humano siempre ha intentado pues, buscar la inmortalidad, ¿no? Yo creo que al final es un deseo que nos lleva, yo creo, persiguiendo desde casi que hemos puesto el pie en la tierra, como el que dice, ¿no? Y si te parece, bueno, vamos a hacer un poco de historia, de dónde se está empezando a hacer todos estos tipos de trabajo, qué vías se están abriendo y qué caminos se están tomando para alcanzar esta inmortalidad tan deseada, ¿no? Y, y de hecho, bueno, parece que el camino es largo, pero se están dando pasos y en ciertos casos, como iremos comentando, están dando unos pasos de gigante. Y de hecho, nos podemos ir casi hasta al 2018, no hace tanto, ¿no? En el que, bueno, unos investigadores de una universidad, en concreto técnica de Viena, pues fueron capaces de codificar el sistema neuronal de un gusano. ¿Vale? Estamos hablando de un gusano, tampoco es a nivel de neuronas es muy complejo porque estamos hablando de una cantidad de unos 300, pero consiguieron descargarlo a un ordenador y crearon un gusano artificial, cosa que es bastante curioso, y los resultados fueron unos resultados muy sorprendentes, porque de hecho al someterlo a distintos estímulos reaccionaron, este gusano cibernético, fueron unas reacciones muy, muy parecidas a las que tendría un gusano vivo, ¿no? Entonces, ya empieza a ser unos pinitos que se están dando en lo que es ese volcado de lo que es un sistema, entre comillas, complejo a un sistema digital. Luego tenemos otras fundaciones, por ejemplo, el que se llama TerraSem, que está en Vermont, en Estados Unidos, que también es muy conocido y es uno de los proyectos que tienen también muy ambiciosos, que se llama el Vina 48, que está hecho por una empresa que se llama Hanson Robots. Y ahí lo pueden ver, es un robot que tiene bueno, la imagen de una persona afroamericana, en concreto de una mujer, y es digamos, un deseo de su pareja, cuando ésta murió, de no perder bueno, era su mujer y no quería perderla, y lo que quiso hacer era una especie de, bueno, de robot apoyado en una inteligencia artificial en la que volcar recuerdos, sentimientos, creencias de su mujer, que se llamaba Vina Aspen, por eso se llama el proyecto Vina 48, y de hecho, bueno, pues se está haciendo una especie como a partir del deseo de no perder a un ser querido, que de hecho nos recuerda a una vez que estuvimos hablando en tu programa de una rusa que se llamaba Eugenia Cuida, que creó una aplicación que se llamaba Réplica, que Ajá. básicamente el deseo era el mismo, ¿no? Perdió un ser querido y ante el vacío emocional que le suponía, pues intentó, a partir de toda esa información que había dejado su compañero, ¿no? De redes sociales, mensajes y demás, crear una especie de réplica digital en la que, bueno, que se pareciera a ese ser querido que le había dejado, ¿no? De hecho, hay más iniciativas. Tenemos otra que se llama Ethermind, que es bastante parecida, lo único que en vez de tener un robot, lo que es prácticamente muy parecida al réplica que comentábamos, que es un avatar, ¿no? Es un avatar con inteligencia artificial, partimos de lo mismo, ¿no? Se nutre pues, de todos los recuerdos, conversaciones, opiniones, fotos de Facebook, email, Twitter, todo lo que tenga almacenado en la red, para volcarla y tener una especie de réplica tuya virtual a futuro cuando mueras. De hecho, fíjate que hay ya más o menos unas 50.000 personas que están inscritas en este proyecto, que es de convertirte en una especie de como de avatar digital, ¿no? Para el futuro después de la muerte, ¿no? Sí, pero Dani, faltará esa parte esencial que eres tú. Exactamente. Por eso ahora esto es una especie como de réplicas, ¿no? Vamos a crear una especie de clon que se parezca a ti, no eres tú, evidentemente, porque está basado en recuerdos, pero no deja de ser una especie, como decíamos, una réplica, ¿no? Entonces, ahora viene un concepto nuevo, como bien dices, que se llama, bueno, lo llaman el mind uploading, que es como el volcado de lo que es la mente, ¿no? Y es un paso más allá. Ya no se trata de simular la vida, sino que es intentar volcar la vida de una persona, lo que es su mente,
en un entorno digital, ¿no? Ya es un paso mucho más allá en el que hay científicos que están trabajando en esta línea, como podemos tener a Nick Bostrom, Kaku, Caswell, Elon Musk, por decir algunos, porque hay una corriente brutal de científicos que están intentando traspasar lo que es la mente a un entorno que sea un computador. Entonces, ya no sería una réplica digital, sería una especie de volcado, como así decirlo, de una persona en un sistema informático. Es la transferencia. Algo, Dani, tremendamente súper complicado. Exactamente, es muy, muy complicado. De hecho, creo que al final estas personas lo que están intentando, yo creo que es como, bueno, yo creo que desde que nacemos tenemos una deuda biológica, ¿no? Que contraemos nada más nacer, que yo creo que todos acabamos pagando, que es con la muerte, ¿no? Y lo que quieren es evitar eso, ¿no? Justo intentar en el punto final, en el que ya no, tu cuerpo ya no dé más de sí, y que tu mente, evidentemente, no esté dañada porque hay ciertas enfermedades que pueden Porque no estamos deteriorarlo. hablando, Dani, perdona un momento, no Sí, estamos sí, hablando para que nos hagamos una idea de lo que fue, por ejemplo, Robocop, ¿no? Que era una parte física, que era el cerebro y todo lo demás era robot. Estamos hablando de algo intangible, como es nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra esencia, nuestra espiritualidad, como lo queramos ver, o alma, como lo puedan definir algunos, coger esa parte que es inmaterial y meterla, introducirla dentro de una especie de robot. exactamente. Bueno, y de hecho, vamos a hablar de una serie de iniciativas que hay, justo de lo que acabas de decir, que son muy variadas, ¿no? De hecho, tenemos el más conocido a día de hoy, que por ejemplo será el Neuralink, básicamente porque esa persona que está detrás, que es Elon Musk, que bueno, está metido en un montón de iniciativas, está dando sus primeros pinitos para crear una especie de interfaz, que vamos a quedarnos con eso de interfaz, porque luego lo comentaremos después, porque es importante, de esa interfaz del cerebro-máquina, ¿no? Hay una comunicación totalmente pues, bidireccional de la mente a la máquina y de la máquina a la mente, o al cerebro, mejor dicho, ¿no? Y de hecho, bueno, ya hemos visto el año pasado cómo empezaron a hacer con pruebas con animales, pero ya para este 2020 ya se pretende que se empiecen a hacer ya pruebas con seres humanos, ¿no? Estamos ya hablando que en el 2020 ya vamos a empezar a hacer ya una interfaz en la que podamos conectar ya una máquina con un cerebro ya humano. Eh, de hecho, hay más iniciativas todavía. Tenemos una que se llama BrainNet, que es muy, muy curiosa, porque es del MIT Review, en el que trabajaron dos universidades. Esto hay que quedarse bien con estas cosas que decimos porque parecen tonterías, pero son avances enormes. Y son dos universidades, como la de Washington y la Carnegie Mellon, conectó a tres personas para resolver un problema de forma colaborativa, ¿no? El experimento consistió en que dos de ellas decidían una jugada y un tercero que no veía la pantalla jugaba según los impulsos que recibía de las otras dos personas. Bueno, pues el equipo logró básicamente un 82% de jugadas exitosas. O sea, llegaron a tener una especie como de primera red social telepática para resolver problemas entre tres personas y una ni siquiera estaba viendo cuál era el problema. O sea, quiero decir que estamos viendo cómo la complejidad empieza va increciendo, ¿no? Luego tenemos proyectos tan complejos como el HBP, que es un proyecto de cerebro humano, que es un compendio médico-científico y tecnológico que está financiado por la Unión Europea, en la que ya están intentando simular un cerebro, una réplica de un cerebro humano, e intentar a pequeñas escalas hacerlo a un sistema totalmente, pues lo que sea robótico, ¿no? Es un desafío enorme y de hecho, bueno, están intentando o piensan que la introducción de las computadores cuánticos, pues esto va a pegar un salto, ¿no? En el que le va a ayudar a resolver problemas de los que se están ahora mismo viendo encallados. Y ahora viene uno de los proyectos que yo creo que son más ambiciosos y que lleva rondando prácticamente desde 2011. Y estamos hablando del proyecto Avatar 2045, ¿no? ¿Por qué tiene el nombre este de 2045? Pues básicamente porque es el año en el que digamos, su autor, ¿no? Su creador, que es un ruso, Dmitry Iskov, dice que va a ser capaz de hacernos inmortales. Él ha puesto una fecha que es el 2045. Y no estamos hablando de una persona que esté, bueno, pues que esté un poco mal de la cabeza, no, estamos hablando de una persona que en el 2011, como decimos, él tiene una idea, es una persona que construyó un imperio, ahora en Rusia, que está tanto de moda, pues creó un pequeño imperio
Y bueno, pues amasó una gran cantidad de dinero y él lo que está haciendo es meter una parte muy importante bueno, de esa fortuna que tiene, que atesora, para una iniciativa que es lo que ha llamado él su proyecto Avatar 2045. Como decimos, empieza en el 2000, en 2011. De hecho, hay una especie como de... Hay una reunión en la que se juntan muchísimos científicos, psicólogos. De hecho, incluso hay científicos españoles. Gaona, que le suena a mucha gente, está en esa reunión para exponer al mundo en el 2011. Y él explica su proyecto. Él tiene una idea en la que él tiene el fin, según él, de seguir una especie de pautas, una especie de camino, un mapa en el que él dice que en el 2045 va a conseguir la inmortalidad. Y él lo dice así, ¿no? Y de hecho va dando una especie de pasos, digo el 2011 porque estamos en el 2022 y vamos a ver que hay cosas que se están empezando a cuadrar y que empiezan a casar por lo menos en tiempo y que en el 2011 esta persona fue capaz de visionarlo y de momento no va muy alocadamente, ¿no? Y él, este proyecto Avatar, lo fija en una serie de etapas, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y empieza con una fase A, que llama el Avatar A. ¿Y qué consiste el Avatar A? Pues básicamente lo que él viene a decir, esto estamos hablando de 2011, recalco, dice que en el 2020 seríamos capaces de empezar a tener ya una interfaz cerebro-computadora. Recordemos ahora lo que acabamos de decir hace un rato, que hace nada, Neuralink en el 2020 ya va a empezar a hacer esa interfaz que hemos dicho al principio de unión entre un cerebro y una computadora. Quiero decir, estos son datos que podemos ver como una persona ya se estaba adelantando y estaba visionando algo que se está de momento cumpliendo en la primera fase, ¿no? Que es en el 2020 ya tener esa interfaz, y esa interfaz ya existe y se va a empezar a probar. Más o menos sus tiempos empiezan a cuadrar. Aquí siguen sus predicciones, ¿no? Y él habla de la siguiente fase, que sería el Avatar B. Y él lo que hace es ya, en esta fase, ya es bastante más complicada, por lo menos a día de hoy se nos antoja bastante difícil, que es extraer el cerebro de una persona que esté en el final de su vida e integrarlo en un sistema en el que se pueda mantener, ¿no? Que ese sistema mantenga ese cerebro activo y que pueda seguir trabajando sin necesidad de un cuerpo. La siguiente, esta fase B que él dice, él calcula y pone una fecha límite y habla del 2025, ¿vale? Él va poniendo fechas. Entonces, si Dios quiere, podemos ir viendo si se van cumpliendo, igual que se ha cumplido la de la interfaz cerebro-computadora. Ahora él pasa y hace una nueva fase, que es el Avatar C, que él lo llama tercera fase, es lo que ya llama el no usar ya un cerebro humano, ¿no? Sino crear ese cerebro artificial en el que se transfiera toda esa personalidad humana para emular al final de la vida, ¿no? Cuando ya esté llegando al ocaso, pues coger todo eso que tenga en la cabeza, ¿no? Que todavía nos cuesta comprender qué somos por dentro, y volcarlo todo en un cerebro artificial. Ya descartaríamos incluso ya el cerebro totalmente orgánico. Y ya en el apartado ya D, que sería ya el final de su proyecto, que, bueno, hay que decir que lo del cerebro artificial él lo cataloga y lo pone en una fecha del 2035. Y ya el punto final, que hablábamos de ese proyecto Avatar 2045, llegaría justo en ese año, en el que él ya dice que directamente sería un avatar del tipo holograma, ya ni siquiera sería un robot, sino que sería algo holográfico, en el que ya sería, bueno, de manera ya accional ese sistema, pero ya no dependerías ni siquiera de un apartado físico, no de una máquina, de un robot, sino que sería directamente algo holográfico. Partarías pues, a formar parte de una red en la que no tendrías ni soporte físico. Y claro, esto es un reto muy grande, porque querría decir que para el 2045 prácticamente, para poder conseguir esa inmortalidad, las enfermedades biológicas como las conocemos hasta ahora deberían de verse prácticamente erradicadas, cosa que a día de hoy nos parece un logro tecnológico y científico bastante complicado, pero bueno, que estamos hablando del 2022 y él habla del 2045, y al ritmo en el que está evolucionando lo que es la tecnología. De hecho, fíjate, en el 2011, si nos dicen esa interfaz cerebro-máquina, ya nos parecía complejo, y bueno, pues hemos visto que ciertas iniciativas privadas están trabajando en ello y de hecho ya lo han conseguido y se van a seguir dando pasos con inversiones económicas muy altas, ¿no? Y claro,
Joaquín, aquí la pregunta que nos podemos hacer ahora mismo es si de verdad hay posibilidades reales como tal de crear esa vida cibernética. Y, y la verdad es que este proyecto en concreto, ¿no? De este, bueno, de este científico ruso, estás hablando de que lo que ha conseguido y ha aglutinado es que hay unas inversiones muy, muy grandes de dinero, ya sea suya personal, que ha invertido muchísimo dinero particular, pero tiene un montón de entidades que están invirtiendo, universidades que están apoyando esta iniciativa. Incluso fíjate que te podría hablar de figuras populares y muy relevantes como el propio Dalai Lama, que está también metido dentro de este tema de la iniciativa 2045. Y claro, están hablando que es que incluso si llegara a fracasar este proyecto, no llegara a cumplirse ese mapa, ¿no? Del 2045, estamos hablando de que durante todo ese periplo, ese camino, hay un montón de investigaciones y de resultados que se van a poder aprovechar y de avances científicos fruto de toda esa investigación que se antojan que van a ser enormes. Y fíjate que es que este Iskov, este personaje, en el buen sentido de la palabra, no es que no está solo en esta iniciativa, como estamos diciendo, y trabaja con gente como el propio Ray Kurzweil, que decíamos al principio, que es un científico que mucha gente conocerá, que es bastante excéntrico, la verdad, es una persona que si ves su ritual de vida, es una persona que se inyecta cada semana una especie de vitaminas, está enganchado a las pastillas, está bastante, es muy, muy visionario tecnológicamente hablando, eso sí que es verdad. He avanzado muchísimas cosas de lo que se iban a cumplir tecnológicamente y las ha cumplido. Trabaja en el sistema de ingeniería y inteligencia artificial en Google y es una persona que es un visionario dentro de su excentricidad y que está muy, muy obsesionado con alcanzar la inmortalidad. Es verdad que esta persona ya está llegando casi... Pero de todas las maneras Sí, va un poco con retraso, ¿no? sí, de hecho, fíjate que Porque está... supuestamente él Sí. afirmó que en el 2020 iba a tener lograda una copia robótica de un ser humano y no la tiene. Bueno, el 2020 hablaba de una interfaz máquina-hombre y de la interfaz ya la tienen. Lo único que, claro, no sé si Era una sabemos. interfaz, yo tenía entendido que era una copia robótica. No, todavía no. Según en la primera fase, que es la etapa A, es esa interfaz hombre-máquina en la que tuvieras una especie de conexión bidireccional y esa ya la tienes. Estamos hablando ya del 2000. Bueno, lo que es extraer el cerebro de una persona, estamos hablando de ya que es la fase B, que es la que hablamos del año 2025. Sí, en el Todavía, 2025, pero yo tenía eso es. entendido que en el 2020 iba a tener la copia robótica, en el 2025 No. ya empezaba la iniciativa para poder extirpar un cerebro humano y mantenerlo vivo, conectado directamente a ese avatar robótico, y luego ya para el 2045, como tú bien has mencionado, esa esencia de lo que nosotros somos, esa parte inmaterial, era la que iba a poder supuestamente poner dentro de una máquina. No obstante, me parece que este buen hombre allá por el 2012, porque esto ha empezado en el 2011, has dicho, ¿no? 11, sí. Creo que en el 2011 o en el 2012 mandó una carta a los miembros de la lista Forbes, que son los mil no sé cuántos o las mil no sé cuántas personas más ricas del mundo, y tuvo una amplia mayoría, tuvo un amplio apoyo de estas personas, ¿no? Sí, tiene una amplia aceptación, lo que estamos diciendo que hay muchísima gente detrás, O sea una que cantidad de... dinero, lo que es dinero, Sí, no le hace falta, porque claro, es que si vienes a esta vida pensando egoístamente, te enriqueces, cuando te mueres, no te llevas nada. exactamente. A quién no le atrae la idea de ser inmortal, aunque sea dentro de un robot? Dani. Sí, de hecho, es que el propio Ray Kurzweil que estamos hablando ahora mismo, es la obsesión que tiene por alcanzar la inmortalidad no es de ahora. Lleva muchos años hablando de su necesidad de no querer abandonar este mundo y seguir perviviendo de alguna manera. O sea, y de hecho esta persona que estamos hablando de Iskov, también su idea de no poner fin a su vida es una obsesión que están llevando prácticamente al extremo. Y de hecho, si te das cuenta, lo que dices tú, hay una cantidad de inversión privada que no solamente está en esta iniciativa 2045, que es muy, muy ambiciosa, sino que también hay proyectos como, por ejemplo, el de Bezos, ¿no? El de Amazon, que todo el mundo conocerá, que también está persiguiendo la inmortalidad por otras vías, por una especie como de rejuvenecimiento de las células, pero están invirtiendo muchísimo dinero, también con mucha financiación, también privada, para alcanzar este tipo de objetivos. O sea, estamos viendo que es una obsesión, ¿no? Es una obsesión de momento posiblemente para gente con mucha capacidad económica, porque creo que esto no
no creo que llegue al común de los mortales. Yo creo que esto primero hay que sacar una serie de rendimiento. No creo que esto vaya a ser expuesto a todo el mundo. Me cuesta mucho creerlo, la verdad, me parece muy, muy, muy difícil. Pero esto es una carrera, yo creo que está muchísima gente metida en el tema de alcanzar la inmortalidad. Y es que, de hecho, no solamente está el tema de Google, que está trabajando para crear un cerebro que se llama el Google Brain, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Con crear una especie como de cerebro muy similar al cerebro humano a través de inteligencia artificial. Y hay empresas metidas dentro que están hablando de Microsoft, de Apple, IBM. Y de hecho, la propia Universidad de Stanford, que también ahí salen muchísimas investigaciones y muchos hitos tecnológicos, están trabajando en lo que llaman, bueno, sus bioingenieros, que están trabajando y dando grandes pasos en lo que llaman una ingeniería inversa, que es a través de tecnologías que llaman neuromórficas, que si un día, si quieres, hablamos, porque es muy, muy curioso también, y que es una especie como de sistema de chips que imitan al cerebro humano en sus procesos y prácticamente como si fueran neuronas reales, no esas neuronas que hablamos del deep learning, del aprendizaje profundo, sino que esto ya va más allá, es como una especie de copias de neuronas que serían como una neurona totalmente real. O sea, estamos dando pasos, como decíamos al principio, estamos muy lejos todavía de alcanzar esa ansiada inmortalidad, pero estamos cada vez más cerca. De hecho, creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer, yo creo, Juan Carlos, es si vamos a ser capaces de hacerlo, de subir esa mente a un sistema informático, sino la pregunta es cuándo vamos a hacerlo. Porque yo creo que se va a poder hacer. De hecho, hay muchas corrientes éticas que están hablando de que ya descartan, ya desechan lo que sería el si podemos o no, ya lo dan por hecho y la pregunta es ¿cuándo se va a poder hacer? Entonces, fíjate que ya estamos cambiando ese aspecto de que esto es una locura, que lo vemos muy difícil, la complejidad, que sí, que no la descartan, pues evidentemente dicen que es un proceso que al final no comprendemos todavía cómo funciona nuestro cerebro. Pero claro, estás hablando de que fíjate que ya están empezando a cambiar ese paradigma de que es imposible por el de cuándo se va a empezar a poder hacer esto, ¿no? Y empiezan a ponerle fechas. Y es una corriente masiva de trabajos que se están haciendo porque la gente quiere ser, al final, vamos a ser, lo que decías tú al principio, hay muchas personas que quieren alcanzar la inmortalidad de cualquier manera, ¿no? De hecho, hasta propio Woody Allen decía que él no quería ser recordado por sus obras ni ser inmortal por sus obras, sino que quería seguir viviendo. O sea, es un ejemplo muy, muy, muy pragmático de decir, sí, yo quiero que me recuerden por mis obras, pero prefiero seguir vivo. Yo, Entonces, Dani, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece o se me antoja muy, muy, muy complicado pasar la esencia de lo que tú eres a una máquina. sí, a Porque mí si también. fuéramos capaces de poder coger esa parte, la podríamos modelar dentro de nosotros. Y no solamente dentro de nosotros, la podríamos modelar dentro de todas las personas. Y asimismo manipular a esas personas. No solamente meternos dentro de una máquina para ser para ser inmortal. Y no solamente eso, si podemos conseguir esa parte nuestra, inmaterial, y meterlo dentro de una máquina, ¿para qué queremos una máquina? Creamos unos clones y nos metemos dentro de ellos. Sí, lo que pasa es que ellos ven que al final el cuerpo humano acaba deteriorándose. Ya, O pero sea, que no al es final, igual. Es que no es igual vivir dentro no sé, de hierro, para que nos entendamos todos, que vivir dentro de un cuerpo de carne y hueso. Es que no es lo mismo. Bueno, de hecho, claro, de que no lo podemos comparar porque no hemos tenido ambas eso es. experiencias. Pero bueno, yo pienso que vivir dentro de nuestro cuerpo, que tienes, o sea, puedes tocar las cosas, sentir el frío, el calor, el cariño, el abrazo, dentro de un cuerpo no sensitivo como el nuestro, estas percepciones yo creo que se llegarían a perder. De hecho, justo lo que acabo de decir, eso es una de claro, porque hay como varias corrientes, ¿no? Están las corrientes que buscan la inmortalidad a toda costa, ¿no? Y luego hay otras corrientes que se preguntan qué pasaría en el caso de conseguirlo, que es lo que acabas de decir tú, ¿no? Es decir, cómo se puede comportar la mente, esa mente que se saca de una persona, ¿no? Lo que dices tú con todo lo que es una persona, ¿no? Esos sentimientos, esos sentidos, al volcarlo a algo, llámalo físico a través de una especie de robot o llámalo a un volcado digital o lo que sea, ¿no? ¿Cómo la mente se puede comportar o cómo va a reaccionar al salir fuera de lo que es su cuerpo, de su hábitat natural, a estar volcado en un medio que no es el natural como nosotros lo conocemos? Entonces se están abriendo muchos debates éticos porque, claro, ¿qué puede pasar?
Ya, O sea, hay pero muchas puedes crear, preguntas. Dani. Pero es que ya sabemos que una máquina puede llegar a ser inmortal porque los componentes se estropean, se cambian por otros nuevos y ya está, para que nos entendamos. Sí. Pero también puedes crear una especie de cuerpos inanimados en el sentido que estamos hablando y meter esa esencia de lo que somos dentro de ese cuerpo. Y se te estropea ese y pones otro. ¿Para qué necesitas una máquina? ¿Me Claro, explico? exactamente. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que, fíjate, yo creo que vamos a ir. De hecho, hay muchos. Aquí en España, de hecho, hay gente que sigue mucho este tema bueno, el transhumanismo. De hecho, hay doctores aquí que tienen. Ahora no me acuerdo el nombre, hay uno muy, muy conocido, que él lo que él dice es que él lo da por hecho, este tránsito. De que vamos a estar fusionándonos con las máquinas, lo que dices tú. Ya no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero que él ya, de hecho, ya da por hecho que somos ya una fusión con las máquinas ahora mismo, porque él ya te está hablando de que es que ahora mismo todo el mundo puede estar, yo que sé, puede tener nuevos miembros que se están basando ya con inteligencia artificial, que le falta un miembro a una persona, se le reemplaza con una máquina, hay gente con implantes cocleares para los oídos, hay gente con marcapasos, hay gente con hierros en el cuerpo para sustituirlo por un hueso. O sea, él lo que dice es que ya llevamos tiempo lo que sea imbricándonos con las máquinas, con objetos que son fuera de nuestro cuerpo, y él dice, va más allá y dice, claro, que a futuro, no muy a tardar, el problema va a ser encontrarnos al lado nuestro a alguien que sea 100% orgánico. O sea, que no lleve nada que no sea externo al ser humano. Sí, pero una cosa, Dani, es utilizar la tecnología para, no sé, ponerte un brazo, por ejemplo, porque se te ha cortado, por lo que sea, te falta un brazo, te falta una Sí, pierna, yo qué sé, te pones un brazo sí, tecnológico biónico, ¿eh? moderno, sí. Y otra cosa es suplantar todo el cuerpo, todos tus órganos, todo lo que tú eres en esencia física, no espiritual o mental o alma, como se quiera llamar. Es que no es lo Sí. mismo. Una cosa es que tú te sirvas de la tecnología para ponerte una pierna, un pie, una mano, yo que sé, un dedo, y otra cosa es que te lo pongas todo. Yo creo que no es muy difícil acostumbrarse a esto que estamos diciendo, cuidadito. Sí, sí, Aparte es de que que está lo otro que te he dicho antes. Yo pienso que es mucho mejor fabricar un cuerpo humano que se puede fabricar y meterte dentro de él, si somos capaces de poder sacar esa esencia de lo que somos. sí, el problema es eso que acaba de decir, que es la esencia. Es que yo creo que lo complicado es qué somos, ¿no? Que basta con copiar lo que tenemos en el cerebro para volcarlo en algo digital. A mí se me antoja difícil porque me parece que como seres humanos creo que somos bastante complejos, que dónde reside lo que llamas, lo que podríamos decir, entre comillas, alma, ¿no? ¿Dónde está nuestra esencia que desconocemos a día de hoy? Y el intentar ir pensando ya que, por ejemplo, en el 2045 vamos a ser capaces de clonarnos en una máquina si a día de hoy desconocemos qué somos como seres humanos, porque yo creo que todavía se desconocen, bueno, y es que no que creas que es así, es que se desconoce cómo funciona normalmente nuestro cerebro, que es una máquina súper, hiper compleja, que de hecho puede ser de las máquinas más complejas que hemos conocido, y me parece muy difícil en que seamos capaces de hacer una copia y trasladarlo me da igual un soporte físico que un soporte digital. O sea, se me antoja muy, muy, muy complicado. Y sobre todo porque, aparte, yo no sé hasta qué punto, que es también otro debate, es si es natural o es ético el que seamos inmortales. A mí me parece, creo, Aparte de ese debate que estás mencionando de si es sí, ético, como vamos a perder parte de nuestra esencia como seres humanos, porque vamos a perder esa parte física, sensitiva, ¿qué va a pasar con la reproducción humana? Porque es que esto es eso muy es. gorda. Si somos inmortales, ¿para qué vamos a procrear? Exactamente. Y luego, si hay algo después de la muerte, es algo que estamos cortando nosotros de manera artificial. Eh, Son tantas preguntas que se abren a nivel, bueno, incluso hasta espiritual, ¿no? Porque sí hay personas que creen que hay algo después de la muerte en el que a lo mejor puedes llegar a tener un reencuentro con esas personas que has perdido durante el camino. Si tú ahora ya, Y si somos reencarnados también, si existe la exactamente, reencarnación para esa evolución espiritual, para llegar a un máximo, correcto. Es que es eso, es que se abre un debate existencial, moral y ético muy, muy grande, ¿no? Porque es que al final lo que estamos haciendo es, entre comillas, ser Dios, ¿no? Es jugar a cambiar la evolución, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo de cómo el ser humano pues, ha ido pasando pues, el tema del Cromañón, los neandertales, vamos a
a ser nosotros mismos los que decidamos cómo y cuándo vamos a cambiarlo todo, ¿no? Porque en el momento en el que seamos capaces de hacer esto, vamos a cambiar lo que sería la evolución natural, ¿no? El de que un ser humano, esa experiencia, ¿no? Que además dicen que es muy complicado cómo se puede reproducir a nivel de una máquina, ¿no? Que es la evolución, la experiencia que nos da desde que nacemos hasta que morimos, que eso es básicamente lo que es la experiencia, ¿no? Desde que empezamos a nacer hasta que ya, bueno, pues en los últimos momentos hemos ido aprendiendo cosas, hemos ido avanzando, hemos ido cometiendo errores, hemos ido arreglándolos y esa experiencia va a ser muy difícil también de poder simular a nivel de informática, ¿no? Yo, fíjate que yo creo que aquí yo voy a dar mi opinión, para mí en particular, y yo creo que estoy ya que hemos hablado de citas antes, yo creo que soy como decía Schopenhauer, que decía que el alcanzar la inmortalidad es un error, porque sería perpetuar ese error, nunca mejor dicho, hasta el infinito, que sería nuestra propia existencia. Es decir, creo que tenemos un origen, tenemos un final, y yo creo que el intentar alterarlo simplemente por el hecho de querer persistir y seguir estando aquí para no sé qué, porque no sé qué también qué vas a conseguir siendo inmortal. Ello es una cosa que a mí se me hace un poco difícil, por lo menos Pero sabiendo que todo, Dani, me parece a mí que viene provocado por aquello de lo que no sabemos primero de dónde venimos y seguro que tampoco sabemos a dónde vamos. Y esa desaparición de lo que uno es, en esencia, es lo que nos hace buscar esa inmortalidad, porque si supiéramos lo que hay más allá y si supiéramos que después de esta vida viene otro tipo de existencia, eso es. no buscaríamos esa inmortalidad. Y a lo mejor esta gente que la busca sabe más de lo que somos y a dónde vamos que nosotros. Pues puede ser, porque fíjate que, de hecho, deje de lo que estamos diciendo al principio, ¿no? Por ejemplo, hablábamos con los experimentos de Luigi Galvani, eso de las corrientes eléctricas en el cerebro, ¿no? Hasta las novelas de Frankenstein, de Mary Shelley. Todo esto, llevamos siglos que el hombre quiere o volver a de la muerte o el perpetuarse, el no morir, ¿no? Al final, yo creo que es ese miedo y que también viene muy asociado también a lo que decías al principio, ahora es una cosa muy clave, que es la gente que tiene muchísimo, ¿no? Y tiene miedo de perderlo, ¿no? Es decir, claro, es que hablábamos antes de esta gente que trabajaba en Google, ¿no? Estos ingenieros que han amasado tanta fortuna que se ven rondando ya los 70 años y piensan, ¿qué me queda? Lo voy a perder todo lo que he conseguido hasta el día de hoy. Ese ansia de no perderlo, de atesorar cada vez más, yo creo que les hace eso, ¿no? El ansia, la agonía de no querer morir. Yo creo que al final los que tenemos una vida más o menos normal, damos por hecho que tenemos una fecha de caducidad y no nos da tanta pena perderlo, ¿no? Me ha llamado la atención eso, los que tenemos más o menos la vida mal. Sí, no, normal, normal, Ah, una vida normal. una vida normal, sí, normal, sin lujos Sí, de esta gente, ¿no? te he oído No más. tenemos, Bueno, lo que es normal para unos, para otros a lo mejor no es normal. No sí, pero tiene me nada refiero, no que tenemos ver. esos dispendios de esta gente, Sí, ¿no? pero Que tienen hay, fortunas. hay dos cuestiones en este sentido, porque claro, o ellos saben más que nosotros, en el sentido de lo que somos y a dónde vamos, o saben lo mismo, o incluso hasta menos. Y por eso quieren esa inmortalidad también, que pudiera Yo, ser. yo creo que es porque piensan que no hay nada, yo creo. Yo creo que cuando necesitas asegurarte la inmortalidad de alguna manera es porque quieren. Yo no, tampoco sé si hay nada después, me refiero. Pero estas personas yo creo que no tienen ese sentimiento de que pueda haber nada y prefieren asegurarse una manera de poder seguir aquí. Porque Yo, Dani, se me antoja no complicado lo que hay más allá, que todo esto que hemos hablado hoy se pueda llevar a cabo. O sea, sí, es súper difícil, porque dentro del control y de la manipulación humana que hay, evidentemente si alguien es capaz de extraer de una persona su esencia, la puede modelar, la puede modificar a su antojo y puede hacer de esa persona lo que le dé la gana. Es que es tremendo el poder, es que estamos jugando a ser dioses, es que es una maravilla esto, o sea, una maravilla en el sentido peyorativo. sí. Es una maravilla que estemos jugando a ser dioses cuando no sabemos quiénes somos. Sí, de hecho, por ejemplo, el Ray Caldwell, este que hablábamos antes, que este es el visionario, él habla también de que tengamos la capacidad, o que vamos a tener la capacidad de que todos nuestros recuerdos, poder volcarlos, ya no solamente para perpetuarnos, sino que tú puedas volcar todos tus recuerdos por si acaso tú tienes el día de mañana un problema físico, cualquier pérdida de memoria, en la que puedas volver a recuperarlo, ¿no? Como una especie de copia, un backup de todo lo que tenías en tu cabeza para ir volcándolo, guardándolo
por si lo pierdes. O sea, estamos hablando incluso de aprender, ¿no? De poder implantarte conocimientos de una manera, bueno, como hemos visto en la película de Matrix, que nos parecía una locura, ¿no? De cómo esa persona aprendía a montar, bueno, a pilotar un helicóptero prácticamente en segundos, a aprender Kung Fu, porque se lo volcaban al cerebro. Y esta persona habla de que ese aprendizaje se puede realizar en los dos sentidos, ¿no? De volcar todos tus conocimientos a una máquina para tenerlos guardados o incluso al revés, que puedan implantarte pues recuerdos, conocimientos en tu cerebro, con el peligro que puede tener también el que puedan volcarte en tu cabeza cosas que no son tuyas, ¿no? O vivencias que no son tuyas. Ahí estaba yo pensando ahora. Claro, Que igual que te pueden poner lo tuyo, te pueden poner lo de otro. O sí, inventárselo. O inventárselo. De hecho, hemos visto películas también muchas, ¿no? De cómo te implantaban recuerdos que no eran tuyos, una vida que pensabas que era la tuya y ni siquiera la tuya. Es que el debate ético que se abre aquí es Bueno, tremendo. desafío total, ¿no? Justo, exactamente. Con Sharon Stone, que empieza a tener como déjà vus y que empieza a mezclar, pues eso tiene la mezcla de su vida real con sus recuerdos. Claro, él está viviendo una vida falsa por unos recuerdos que le han incorporado que no le pertenecen. Exactamente. Y O sea, parecía que no fíjate, es tan descabellado, fíjate, y claro, eso tampoco es de hace tantos años. Y nos pareció una locura, ¿no? Cuando lo veíamos al principio decíamos ciencia ficción, pero estamos en el 2022 y ya está sobre la mesa como una realidad, como una más que posible realidad. O sea, da miedo pensar que esto pueda ser real, pero hay que ser conscientes de que está y hay que tener mucho cuidado con lo que se nos avecina porque mal llevado o mal manejado, pues yo creo que puede tener bastantes peligros porque creo que estamos abriendo muchas puertas. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la computación cuántica, todo este tema que se está abriendo. Hay que saber llevarlo de alguna manera porque hay tantas iniciativas que estamos hablando de tantas empresas privadas que están manejando todo esto, cada uno por sus caminos, por sus diferentes derroteros, que hay que tener cuidado, hay que estar muy atento a cómo va avanzando esto porque puede tener sus peligros. No, puede tener, no. Échale imaginación, tampoco hay que echarle mucha, ¿eh? Tú fíjate ese control al que podemos llegar a ser sometidos. Te pueden inducir a hacer barbaridades. O sea, es que es impresionante. Se me escapa a la imaginación también, ¿eh? Por eso me extraña mucho que si podemos llegar a tener esa capacidad, como te decía antes, de poder transmutar, por decirlo de algún modo, nuestra esencia a una máquina, jolín, lo podemos hacer en otra persona. Quitamos la suya, su esencia, no hace falta que sea un ser que no tenga conciencia. Le quitamos la suya y metemos la nuestra. Sí, y de hecho hay películas también de esas en las que el cuerpo suyo está ya a punto de morir y buscan un cuerpo joven que lo resetean y le implantan sus recuerdos de la persona que va a morir para tener un cuerpo joven. O sea, quiero decir, al final la ciencia ficción, nunca mejor dicho, parece que va con muchos pasos, pero son muy visionarios y se van cumpliendo poco a poco. Eso es muy extraño que sean visionarios en las películas, ¿eh? Sí. Ahí lo dejo. Eso da para otro programa también. Da para otro programa, sí, esas películas visionarias. ¿Lo dejamos aquí, Dani? Perfecto. Pues muchas gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Un placer como siempre. Mundo.